Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Eh, Me presento, soy Luis Martínez Montiel. Actualmente soy ingeniero en agroecología, formado en la Universidad de Chapingo. Eh, Esta vez, la vez pasada les compartí un video acerca de lo que es la diversidad genética en maíces, del doctor Gil del Colegio de Postgraduados. Obviamente yo no tengo los derechos, el material o el material en el cual yo me basé para dar la pequeña plática, charla, es de un doctor, que tengo todos los datos y los contactos, para quien guste platicar con él o guste acercarse a él, yo le puedo proporcionar los datos y en base a ese material fue que hice un pequeño video, este, ya que no es material mío. Yo solamente estoy compartiendo material que se me hace importante y que se me hace interesante para todos aquellos que puedan estar interesados, ¿no? Entonces, dicho eso, quiero en esta ocasión compartir de nueva cuenta un material del doctor, del mismo doctor. Este, en este caso, el tema que vamos a compartir son los principios de fitomejoramiento participativo. Y como les dije, es material elaborado por el doctor Abel Gil Muñoz del Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Eh, bueno, como primer tema, tenemos que tener claro qué es el fitomejoramiento. El doctor lo define como una ciencia y un arte que busca mejorar el nivel de expresión de una o más características presentes en alguna de las especies vegetales de interés para el hombre. Entonces, es una ciencia, es un trabajo, un arte, ¿no? Que está buscando potencializar características, ¿no? Que se nos son de importancia, o de interés, a lo mejor a nosotros en el ámbito profesional o a los productores en el ámbito de la unidad de producción familiar, ¿no? ¿Quiénes practican actualmente el fitomejoramiento? Obviamente son los agricultores de una manera empírica y los investigadores pueden ser técnicos o especialistas que ya realizan esta actividad de manera más formal. Eh, Existen en este sentido existen cada uno de estos dos tipos de fitomejoramiento. Este, Tiene su propia ruta de desarrollo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el fitomejoramiento empírico que realizan los productores, que se comienza en la comunidad de agricultores, tiene sus fundamentos, tiene sus propios métodos, su conocimiento, su práctica, que han pues desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo estamos hablando de, pues quizá de trabajo, ¿no? Porque este fitomejoramiento pues no, no es de 5 o 10 años, ¿no? Puede ser incluso hasta de cientos de años. Eh, este tipo de trabajo se desarrolla en poblaciones nativas
adaptadas a ambientes específicos. Obviamente las comunidades pues tienen diferentes características climáticas, de temperatura, de suelo, de precipitación. Entonces, este tipo de trabajo está adaptado obviamente a las condiciones específicas de cada lugar, ¿no? De cada productor. Eh, Hablando propiamente de fitomejoramiento formal, que está dado por una comunidad de fitomejoradores, que tiene igualmente sus fundamentos, sus métodos, sus conocimientos y su práctica, se desarrolla en variedades mejoradas, ¿no? Y se desarrolla para una amplitud de ambientes para que su adaptación se pueda dar en bajo muchos escenarios, ¿no? Ambientalmente hablando, ¿no? Los sistemas de fitomejoramiento, ¿qué tienen en común? Principalmente sus fundamentos, sus métodos, sus conocimientos y su práctica, ¿no? Tanto los profesionales como los productores, que obviamente también son profesionales, pero son empíricos, desarrollan bajo sus propios fundamentos cada uno y sus propios métodos, apoyados con su conocimiento, las prácticas que se van a desarrollar para llegar al objetivo, ¿no? La razón del por qué estoy yo trabajando con una variedad, con una raza específica de maíz. Los productores generalmente, según adaptado de Cleveland y Soleri en 2002, buscan el mantenimiento de la diversidad cultivada, y los fitomejoradores buscan variedades mejoradas de una manera conjunta, ¿no? Entonces, si bien los objetivos son similares, pero obviamente uno responde a las necesidades de muy específicas, quizá de una familia o una comunidad, y el otro a necesidades un poco más amplias, ¿no? Un poco más en otros sentidos, puede ser incluso investigativo nada más, ¿no? Hablemos del fitomejoramiento participativo. En este caso, un fitomejorador y un agricultor comienzan a trabajar de manera conjunta, de tal manera que el fitomejorador y su técnica formal interactúa con la técnica empírica para dar paso a una participación activa, ¿no? Y con esto pues estamos hablando de dos trabajos profesionales, dos trabajos serios, que buscan, que ya comienzan a buscar objetivos comunes, ¿no? A lo mejor de manera formal se busca quizá mejorar el contenido de proteína, qué sé yo, de una variedad X de maíz, y el productor de campo, el agricultor, busca un rendimiento de esa misma variedad quizá, ¿no? Entonces, bajo los términos, bajo una metodología en la cual interactúan y participan los dos tipos de fitomejoradores, pues se puede avanzar, se puede trabajar de una manera coordinada y se puede llegar a alcanzar los objetivos
comunes o a comprender uno el objetivo del otro y viceversa, ¿no? El fitomejoramiento participativo tiene un punto de equilibrio que implica que ambos agentes participan en la definición de los objetivos, en la colecta y evaluación del material, en la selección del material, en el desarrollo de la variedad o de las nuevas variedades, en la evaluación ya de las variedades cuando ha concluido el ciclo agrícola y en la producción y distribución de la semilla. Si ese fuera el caso, ¿no? Esto menciona el doctor Ceccarelli, no sé si lo estoy pronunciando bien, disculpen, en el año 2006. Continuando con el fitomejoramiento participativo, es una estrategia que implica la colaboración cercana entre fitomejoradores y agricultores para llevar a cabo el mejoramiento genético de un cultivo. No necesariamente puede ser solo maíz o únicamente maíz. En este caso nosotros estamos trabajando con maíz, pero sí puede ser para diferentes cultivos, ¿no? El conocimiento y la práctica, tanto de los agricultores como de los fitomejoradores, es importante. Ninguno debe de asumirse como mejor que el otro. Una colaboración exitosa requiere de respeto mutuo. ¿Qué quiere decir? Que el profesional no va a llegar a imponer sus ideas o sus métodos de trabajo por el solo hecho de creer que un título universitario pues representa algo más, ¿no? Que el no tener uno. Esto quiere decir que bajo un contexto de respeto mutuo, tanto de productor hacia investigador como de investigador a productor, se tiene que llegar a un acuerdo de colaboración para que el trabajo pueda llegar a buen término, ¿no? Entonces, para esto, el doctor recomienda un libro que se llama 80 herramientas para el desarrollo participativo, en donde si uno no tiene conocimiento de cómo poder interactuar con grupos de productores de una manera respetuosa y sobre todo para tomar en cuenta todos los puntos de vista, pueda tener en ese libro una pequeña guía y de esta manera se pueda desarrollar un mejor trabajo, ya que los métodos participativos han demostrado que tienen una mejor llegan a mejores términos, a mejores resultados, sobre todo para ambas partes, ¿no? Y de esta manera ambas partes pueden obtener los objetivos o los resultados que se estaban buscando sin sin ofender o sin dañar a la comunidad dentro de la cual se esté trabajando, ¿no? El fitomejoramiento participativo tiene métodos de trabajo, como son las reuniones frecuentes para evaluar el estado actual de la diversidad, para definir los objetivos del programa de mejoramiento, para el intercambio de experiencias también, que es muy enriquecedor, para el establecimiento de parcelas o de las parcelas demostrativas en donde se estará trabajando, para la evaluación de los materiales,
capacitación de los agricultores bajo las técnicas a lo mejor que sean necesarias llevar a cabo y que ellos no estén realizando o no las conozcan, incluso para que el investigador también comprenda y conozca las técnicas que ellos utilizan. Y todo esto para poder hacer una buena selección, una producción de un buen material genético, ¿no?, de la semilla. Ahora, primeramente se tiene que hacer un diagnóstico obviamente participativo de la diversidad, en donde se tiene que cumplir con 3 fases de manera recomendable, ¿no? En la primera fase, que es la preparación o planeación, vamos a determinar para qué los objetivos del trabajo que vamos a realizar. El cuándo, el dónde, el quiénes y el cómo. ¿Quiénes son los que van a estar participando? ¿Cuándo, en qué lugares, dónde, cómo, bajo qué situaciones? Y para definir qué es lo que vamos a preguntar. Cómo vamos a interactuar unos con otros. La segunda fase ya sería la fase de ejecución del diagnóstico, en donde vamos a documentar y vamos a conducir las acciones para obtener la información necesaria, ¿no?, que se va a estar necesitando. El tercer paso ya es, una vez colectada toda esa información, el análisis de esa información mediante cuadros, figuras o informes. Algunos tipos de herramientas que podemos utilizar para desarrollar este diagnóstico son técnicas de grupo, como pueden ser dinámicas, visuales, entrevistas, diálogo o incluso observación. Todas estas técnicas se encuentran en el libro que el doctor recomienda, Heilfuss 2002. En las reuniones, obviamente, ¿qué información es la que debemos de obtener? Básicamente, ¿qué tipos o variedades de maíz se trabajan en la comunidad? Averiguar si hay subdivisiones, o sea, si hay dentro de esos 2 o 3 o 5 o 10 tipos de maíces que se trabajan, hay otros dentro de ellos. Por ejemplo, a lo mejor uno es blanco, pero un blanco a lo mejor es harinoso y el otro blanco es ancho, entonces, o uno es más delgado, el otro es más pequeño, uno es más grande, el otro es más, en fin, ¿no? Entonces, tendríamos que estar ubicando esa información en estas reuniones. Las atribuciones de cada variedad, características positivas y negativas, o ventajas y desventajas. Que los productores son los que conocen sus variedades y los que pueden hablar, declarar cada una de ellas, ¿no? Y se aconseja que esto pues esté plasmado en un documento, en un cuadro, en un documento que atestigue la información que se está recopilando. De esta manera podemos realizar árboles, a lo mejor árboles para identificar los diferentes tipos de maíz, de donde se desprendan de un tipo de maíz, a lo mejor se desprenden otros 2 subvariedades, y por decir tenemos 5 variedades, de esas
5, de 2 variedades se subdividen otras 2, entonces de cada una podemos hacer cuadros, árboles, cuadros, en donde tal cual los señores pues pasen, ¿no?, a describir ventajas, desventajas, en torno a sus variedades que ellos tengan. Obviamente, entre más exhaustivo podamos elaborar el cuadro en el cual nosotros, o la herramienta en el cual nosotros estemos recopilando toda esa información, pues vamos a tener mayor información para poder trabajar de una mejor manera, ¿no? Entonces, entre más enriquecedora sea la plática con los productores, entre mejor diseñado esté la herramienta donde vamos a recopilar información, pues mejor para nosotros y para el trabajo, para el desarrollo del trabajo, ¿no? De igual manera, se tienen que definir los ambientes de producción, los microclimas o los ambientes en donde se desarrolle una u otra variedad, ¿no? Puede ser que una se desarrolle en los lugares altos, otra en los lugares bajos, una en las laderas, otra en las planicies. Entonces, esos ambientes tienen que estar también identificados cuando hagamos nuestro diagnóstico de la diversidad de los materiales que se trabajan en las comunidades. ¿Cuáles son sus principales características? ¿Cómo están distribuidos en la localidad o en el lugar donde estemos trabajando? ¿Qué variedades se siembran? ¿Por qué? Y elaborar un mapa de esa distribución, ¿no? A lo mejor el maíz blanco no se da en las cañadas, el maíz azul puede ser, es un ejemplo, ¿no? El maíz azul no se da en las planicies, es un decir, pero tenemos que identificar también esa variabilidad climática, ¿no?, de la comunidad y para identificar en dónde se desarrollan cada una de las variedades de maíz, ¿no? Y es recomendable elaborar un pequeño mapita de la localidad. Tenemos el centro, por decir, las parcelas de cultivo. Acá por decir, por este lado hay una cañada, por este lado hay una elevación, un cerro. Entonces, a lo mejor en el cerro se cultivan un tipo de material blanco. Acá en la cañada a lo mejor amarillos o azules. Y ya en la parte intermedia, qué sé yo, blancos precoces, ¿no?, por ejemplo, como lo estamos viendo en el video anterior. También podemos apoyarnos de otras herramientas como cuestionarios, aunque estos presentan pues algunas ventajas y desventajas, ¿no? Permiten explorar los temas con una mayor profundidad, ¿no?, porque estamos hablando de persona a persona, ¿no? Entonces, de persona a persona podemos tener a lo mejor un diálogo más íntimo y de esa manera se puede obtener a lo mejor información que de manera grupal no. Y de esta manera podemos generar a lo mejor información estadística un poco más puntual. Pero la desventaja es que debemos de tener experiencia para diseñar estos cuestionarios, ¿no? Y su aplicación requiere ahora sí, bastante tiempo, ¿no? Con una persona podemos llegar a platicar más de 2 horas, incluso medio día o más, ¿no? Y también
se requiere saber manejar esa información para interpretarla y posteriormente vaciarla en un instrumento que pueda generar los datos que se estén buscando, ¿no? Esos son un ejemplo de una herramienta que se pueden utilizar, los cuestionarios. Otro ejemplo son las entrevistas. Dentro de las ventajas de una entrevista son más sencillas, solo requieren un guión de entrevista, por decir cuántas variedades tiene, qué colores son, características, para qué las usa, en fin. Es un guión que podemos desarrollar nosotros conforme la situación o la persona vaya presentándose, ¿no? Las desventajas: se requiere ser muy preciso en los temas que vamos a identificar. Usualmente no permiten procesamiento estadístico. Su aplicación y análisis requiere de mucho mayor tiempo, ¿no? Básicamente estas dos herramientas debemos de saber utilizarlas y tener un poco de experiencia para poder aplicarlas. Por lo tanto, una de las conclusiones de este tema que acabamos de ver, que es, por decirlo así, el primer paso para comenzar un trabajo de mejoramiento genético, es elaborar un pequeño diagnóstico sobre las variedades que se trabajen en la localidad o en el lugar en donde nosotros nos estemos desempeñando. Analizar sus ventajas, sus desventajas, por qué los trabajan los productores y las condiciones bajo las que se desarrollan estos materiales, ¿no? En términos agroclimáticos, ¿no? Cómo son los suelos, cómo es, cuánta agua necesitan, la elevación, en fin, ¿no? Y ya que toda esta información, el diagnóstico, al recopilar estos dos pautas, estos dos puntos de información, las variedades y los climas en donde se desarrollan, nos va a dar mucha información para diseñar un mejor trabajo al momento de comenzar a realizar el trabajo de mejoramiento, ¿no? Entonces, hasta el momento o hasta aquí quedaría esta pequeña colaboración, este pequeño compartimiento de conocimiento que nos hace el doctor Abel Gil Muñoz. Y bueno, espero que también quien esté trabajando en estos temas, pues le pueda servir de algo, ¿no? Son quizá comentarios, es una plática, una charla muy rápida, pero ojalá a alguien le pueda servir y yo solamente estoy compartiendo. Vuelvo a repetir, no es mi material, no es me estoy basando en materiales que me han compartido, en este caso el doctor, y estoy dando todos los datos para que no se piense que estoy plagiando nada. Entonces, bueno, voy a continuar compartiendo este tipo de temas, y también voy a compartir cómo fue que ya estamos llevando a la práctica todos estos trabajos. Entonces, los resultados que nos vayan dando y cómo se nos van a ir dando. Bueno, pues eso es todo hasta el momento de este tema y espero que les sirva. Muchas gracias a quien me haya escuchado.